Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa. Sí amigos, aquí contento de poder compartir con ustedes en este horario de 12 a 1 de la tarde, el momento de reunión familiar, el momento del almuerzo. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Y que también amigos estamos en todas las redes sociales. Pueden también seguirnos a través de la web en carivisión.online, en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa. Vaya a YouTube, Consulta Participativa, denle la campanita y suscríbase a nuestro canal para que pueda recibir todo el contenido de Consulta Participativa de manera especial. También amigos, estamos en Instagram como Ricardo Pelman. Estamos en nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com, en Twitter @consultapar, en Facebook Consulta Participativa y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, el 809-769-4500. Contáctenos, escríbanos, hagan su pregunta que de seguro le complaceremos. Amigos, y agradecer la sintonía de todos los amigos televidentes allí en los mares y de ustedes amigos televidentes que están con nosotros cada domingo a esta hora especial. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien amigos televidentes, este comentario, breve comentario, queremos iniciarlo respaldando la decisión del Superior Gobierno y del Gabinete de Salud, encabezado por la señora Vicepresidenta de la República, licenciada Raquel Peña, en el sentido de iniciar la inoculación de una tercera dosis de la vacuna a personal médico y a personas envejecientes, personas de más de 70 años. Queremos reiterar el respaldo a esta iniciativa porque manifiesta una preocupación de las autoridades de salud de la República Dominicana por el bienestar y la salud de todos los dominicanos. La Organización Panamericana de la Salud, OMS, emitió un documento el pasado lunes 28 en el que, entre otras cosas, destacaba el enorme esfuerzo que ha realizado la República Dominicana para que la población acceda a la vacunación contra el COVID-19. Gracias a estos esfuerzos, cerca del 45% de la población dominicana ha recibido la primera dosis de la vacuna y aproximadamente un 25% ya cuenta con las dos dosis. La organización enfatiza que en los actuales momentos es prioritario continuar con la jornada de vacunación contra el COVID-19 hasta lograr inmunizar contra esta enfermedad a un amplio porcentaje de la nación con 2 dosis de la vacuna. Y que entre tanto no se disponga de evidencia actualizada con relación a la eficacia y la seguridad de la intercambiabilidad de dosis entre vacunas y de la necesidad de refuerzo, esperar a que recomendaciones de organismos internacionales encargados de estudios y de hacer recomendaciones en esta materia y los famosos CDC, pues digan sobre estudio a este respecto. Pero, amigos televidentes, hay que decir que esta preocupación del gobierno, a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud dice que Sinovac, Pfizer, BioNTech, BNT y la desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca a la fecha no presentan evidencia científica sobre si es necesario aplicar una o varias dosis de refuerzo de estas vacunas,
después de finalizar las dosis necesarias, fundamentales que deben aplicarse, y que hay investigaciones en curso para continuar monitoreando estas vacunas. Pero amigos, el viernes recién pasado, día 2, la Universidad de Chile publicó un trabajo en el que la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac mostró que es menos efectiva ante la variante andina o lambda, una de las cepas predominantes en varios países de Latinoamérica, y ante la gamma y la alfa. Hay que ver esto entre paréntesis, que Chile ha vacunado el 71% de su población, al menos con una dosis, y que más del 80% de la población chilena tienen sus 2 dosis de la vacuna. La investigación apunta a que la variante lambda, nombre que otorgó la Organización Mundial de la Salud a la andina C37, es la que más reduce la capacidad neutralizante de los anticuerpos generados por CoronaVac, disminuyendo su efectividad en 3,05 veces. El virólogo que encabezó el estudio, Ricardo Soto, explicó que la mayor parte de las vacunas contra la COVID-19 fueron diseñadas en referencia del linaje central, es decir, el virus original que partió de Wuhan, y su respuesta no es tan garantizada con las nuevas variables. Asimismo señaló que también se redujo en 2,33 veces la efectividad de esta vacuna contra la variante gamma, coloquialmente variante brasileña, y disminuyó en un 2,03 veces su utilidad contra la alfa, conocida como la británica, según el académico. Este explicó que cuando el SARS-CoV-2 muta, cambia sus proteínas espiga, y agregó que en ocasiones las nuevas características de estas proteínas confieren al virus un poder de escapar de los anticuerpos. Hemos querido llevar al ánimo de ustedes, amigos televidentes, este trabajo, puesto que podemos ver que ya en estudios en naciones como Chile, que está muy adelantada en el uso de la vacuna Sinovac, se ha demostrado que con las nuevas variantes hay una reducción de efectividad de la vacuna Sinovac CoronaVac. Y esperaremos a ver qué sucede. Mientras tanto, saludamos la decisión del superior gobierno y le informo a todos mis amigos televidentes que el lunes yo me voy a poner mi tercera dosis. Amigo, a propósito de vacuna, llegó otro cargamento de vacuna el viernes, sea que se cuentan con las dosis necesarias para esta nueva decisión del gobierno. Amigos, hasta aquí nuestro comentario, y nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestro invitado, el doctor David de Luna Paula, médico infectólogo. Volvemos en breve. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos la grata compañía en consulta participativa del doctor David de Luna Paula, médico infectólogo. Y que a propósito de infectólogo, tenemos una cantidad de amigos pendientes de la participación del doctor de Luna Paula.
puesto que la gran expectativa es que aparte de las infecciones, el doctor hable de COVID-19 y su estela de criterios y medicamentos y afecciones y reacciones a la vacuna. Doctor, bienvenido a Consulta Participativa. Muy buen día, gracias por invitarme, complacido de estar en este programa. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, su currículum amplio, con una maestría en investigación biomédica enfocada en la resistencia bacteriana. Usted también tiene un infectoteam que realmente vale la pena la iniciativa, la hemos visto con mucho agrado. Usted es docente, en fin, usted es un hombre de pueblo en materia de docencia y conocimientos acerca de las infecciones. Ahora bien, doctor, usted es especialista en enfermedades infecciosas. Los infectólogos también conocen de enfermedades y saben de enfermedades tropicales. Pero nosotros lo que queremos saber primeramente, doctor, ¿cuáles son las enfermedades infecciosas más comunes en nuestro país? Sí, mira, como tú bien sabes y has presentado, te agradezco, atendemos enfermedades infecciosas como infectólogos y evidentemente hasta la llegada del COVID tenemos un listado amplio de enfermedades comunes. Tú sabes que al vivir en el Caribe somos un país tropical y hay una serie de condiciones de salud que ocurren con más frecuencia. Obviamente se nos ha olvidado un poco, pero aún sigue presente el dengue como enfermedad prevalente en nuestro país. Aparecen aún todavía algunos casos de malaria, que también son parte de nuestra idiosincrasia en cuanto a las enfermedades infecciosas. Esencialmente otras pueden aparecer, otros virus que hemos tenido noticia de ellos, por ejemplo el virus del Zika, el chikungunya, que han mermado bastante. Otro virus que es muy frecuente, que ha mermado por el COVID, pero que realmente era algo que nosotros vemos, o es algo que nosotros vemos varias veces al año, es el virus de la influenza, que produce la gripe común o el resfriado común, y que también tiene cierta prevalencia. Sí ha reducido ahora con el tema del COVID, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque en su momento van a haber casos de nuevo. Y luego de ahí también entonces están como muy frecuentes las enfermedades gastrointestinales, tanto causadas por virus, que son específicos para ese tipo de entidad, y también por bacterias, cuando ingerimos alimentos que están contaminados, aguas contaminadas, o nos exponemos incluso a secreciones respiratorias, cuando nos exponemos a secreciones respiratorias, que esos virus tienen efectos sobre el sistema gastrointestinal. Doctor, tenemos también, digo, por así decirlo, la meningitis y estas infecciones sexuales, los papilomas, el VIH. En el caso de las infecciones de transmisión sexual, doctor, ¿esto ha amainado en el país? Porque recuerdo que tuvimos una época aunque estaba de moda, que me pegaron tal infección, que cuídate, que cúbrete, que protégete. Las infecciones de transmisión sexual se han reducido en nuestro país realmente. Bueno, se han estabilizado, pudiéramos decir. Tenemos una incidencia, vamos a decirle que modesta, dependiendo de la entidad que uno vea. Por ejemplo, en el caso del VIH, nuestros números no son tan buenos como, por ejemplo, como se ven en países desarrollados, que a veces tienen una incidencia de un 0.5, un 0.6, pero no tenemos una tan mala, por ejemplo, como en otros países como Sudáfrica, que esa incidencia puede llegar hasta un 9, un 10. A nosotros ronda en un 1. Sin embargo, hay otras enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, como la sífilis, que en la práctica nosotros hemos visto muchos casos de pacientes con sífilis. Muchos de ellos... Doctora, ¿está en tu juego? Sí, sorprende, porque uno pensaría que es una entidad que va en desaparición, pero primero tenemos que acordarnos que es una enfermedad milenaria, que
que tiene cientos de años en la historia descrita del padecimiento de sífilis, y segundo, de que realmente es un germen que no ha desaparecido de nuestro entorno y que hay casos. Muchos de ellos se identifican de manera fortuita, es decir, por tener otra condición, se les realizan de manera rutinaria los análisis, salen positivos, pero también hay una cantidad considerable de personas que llegan con síntomas de sífilis. Otras enfermedades, por ejemplo, como el tema de la gonorrea, tiene mucha frecuencia. El tema de la clamidia, que son enfermedades de transmisión sexual, también tiene mucha frecuencia en nuestro entorno. Es decir, que las enfermedades de transmisión sexual son una parte importante de nuestro haber. Y tenemos, doctor, el hecho de que ya no se habla de gonococo, pero se habla del papiloma humano en cuanto a las relaciones sexuales. Y hemos escuchado profesionales de la medicina decir que con el papiloma virus todo el mundo en algún momento ha tenido contacto o cerca de estar infectado del papiloma. ¿Es así, doctor? Sí, si vamos en frecuencia de enfermedades de transmisión sexual, la número 1 por mucho es el papiloma, realmente. Tanto así que la causa número 1 de cáncer prevenible es la infección por papiloma en la mujer. Y hay incluso cierta incidencia, aunque no tan elevada, de cáncer de ano en el hombre por papiloma. No es tan frecuente, pero es potencialmente presente. Con eso, con el papiloma se ha evolucionado bastante. Tiene una vacuna, quizá de las pocas enfermedades de transmisión sexual que tienen vacuna. Entonces hay una vacuna que puede aplicarse con mucha efectividad para prevenir este tipo de condiciones. Sin embargo, también el tema de la educación sexual, que es algo que se ha ido perdiendo en la ciudadanía. Es decir, casi uno no ve en los medios campaña de educación sexual. En las escuelas a veces incluso son temas de controversia cuando se intenta llevar enseñanza en transmisión sexual. Entonces, eso hace que el desconocimiento de la población mantenga una alta tasa de infecciones por HPV y por otros más. Pero el HPV obviamente es un problema global, todo en el mundo entero. Doctor, todas las infecciones, estas infecciones bacterianas, las virosis, ¿todas las infecciones se combaten necesariamente con antibióticos? No, realmente si englobamos las infecciones, vamos a decir que más del 70% de ellas, si la vemos de un punto de vista estadístico, se manejan incluso sin medicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas infecciones son causadas por virus y muchos de esos virus no ameritan un tratamiento, sino que son de evolución autolimitada. Es decir, que llegan, el mismo sistema inmune ataca, ellos tienen un ciclo biológico natural que hace que desaparezcan, y eso ocurre en la mayoría de las ocasiones. Luego vienen otras condiciones ya agudas, es decir, de poco tiempo, pero que pudieran incluso hasta afectar mucho la salud del paciente, que sí ameritan un manejo. Entonces, en ese caso, si es un virus, se usan antivirales. Por ejemplo, en el caso del virus del herpes, hay un antiviral específico para este tipo de virus. Por ejemplo, para el virus de hepatitis C hay tratamientos específicos contra ellos que son antivirales. Y en el caso de las bacterias, entonces tú usas antibióticos. Pero igual, no todas las infecciones bacterianas necesitan un antibiótico. Hay algunas que pueden pasar igual, autolimitadas. Ya ahí la proporción, si comparamos bacterias y virus, es menos. Es decir, tú vas a tener más cantidad de virus que se manejan solo con medidas generales, y tú tienes menor cantidad de bacterias que se manejan solas. Eso sí hay que ser cierto. Pero los antibióticos, como tal, son para infecciones bacterianas y no siempre son necesarios. Doctor, de estas enfermedades infectocontagiosas y enfermedades que conllevan hasta la muerte, hemos visto como el mundo, el ser humano se ha acostumbrado a vivir con el VIH
tener una vacuna aún lista para esta dolencia. Y hemos visto cómo el ser humano se va acostumbrando a vivir con estas, como usted dice, estas infecciones bacterianas que muchas veces no necesitan ningún tipo de tratamiento, porque entendemos que entonces ahí entra a funcionar lo que es nuestro sistema inmunológico, ¿no? Lo que la gente llama nuestras defensas. ¿Y la meningitis, doctor? La meningitis, igual, sorprendentemente por lo que te voy a decir, si englobamos toda la meningitis y ponemos en ese paquete niños y adultos, la mayor cantidad de casos de meningitis es viral. Y muchos de los virus que producen meningitis no ameritan un tratamiento. Y son autolimitados, depende ya del manejo sistémico que le dé el médico que lo atiende. Hay ya sí un grupo que va a depender de los grupos de edades, valga la redundancia, donde hay bacterias que inciden e incluso algunos virus que inciden que ameritan tratamiento. Por ejemplo, la causa bacteriana número 1 de meningitis es el neumococo, que es una bacteria que puede provocar neumonías, puede producir infecciones del oído y otra cosa que puede producir la meningitis. Entonces ya esa causa sí amerita manejo antibiótico, si no el paciente no va a poder sobrevivir al proceso. Hay otras que es menos frecuente, pero es la que más llama la atención por lo aparatosa que es la infección por la meningococcemia o por el meningococo, la meningitis meningocócica, que es aparatosa porque es muy virulento, es decir, cuando una persona se afecta en horas puede morir. Entonces llama mucho la atención, pero no es tan frecuente como por ejemplo en el caso del neumococo. Pero por ejemplo hay unos virus, por ejemplo que se llaman enterovirus, que son los más frecuentes y no ameritan tratamiento y usualmente el manejo es sistémico. Y básicamente eso. Importante ahí es también saber que quizás las dos causas número 1 que existía hasta los años 80 del origen bacteriano de meningitis, que era una bacteria, o es una bacteria que se llama Haemophilus influenzae, casi desaparecida con la aplicación de la vacuna para esa bacteria. Y ahora, recientemente, pero cuando digo recientemente, estamos hablando de unos 10 años atrás, se está aplicando una vacuna contra el neumococo, que ha reducido significativamente la cantidad de casos para neumococo, tanto así que otros orígenes bacterianos han ido aumentando en incidencia porque ya el neumococo ha ido bajando. Sí, doctor, y nos llama mucho la atención el hecho de que, a propósito de la era, porque así hay que decirlo, de la pandemia del COVID-19, andamos con los tapabocas, andamos protegidos, debemos protegernos, pero uno retrotrayéndose al tiempo y por aquello del calendario, uno no recuerda ver a los profesionales de la infectología en consulta estar tan protegidos con tapabocas, con máscara y esas cosas, sino que recibir un paciente en consulta era normal para un infectólogo. Doctor, ¿se ha perdido el miedo a los contagios de las enfermedades infectocontagiosas conocidas? No, ahora en este momento te puedo decir que no, porque como apareció el COVID, realmente el umbral de miedo se disparó y ahora en una consulta realmente usted va a encontrar un médico con una serie de dispositivos para protegerse, especialmente si es infectólogo. Sí, antes de COVID te puedo decir que sí, relajábamos muchos medios de prevención, por ejemplo, aunque no está correcto lo que hacíamos, pero por ejemplo en mi caso personal, yo no le tenía tanto miedo a las infecciones, o no le tengo tanto miedo a las infecciones por tuberculosis, y es muy contagiosa, y a veces uno se le acercaba al paciente sin ningún dispositivo de nada, lo evaluaba, duraba un rato con él, hablaba y ese tipo de cosas, porque a veces la costumbre lleva a relajar las medidas. Cuando uno se involucra mucho con algo, uno comienza a dejar las medidas preventivas atrás, cree que es experto, se le dice yo no necesito eso y ese tipo de cosas.
Y realmente es verdad que uno cuando se va adentrando va relajando las cosas, lo que no del todo correcto. Pero realmente eso cambió con COVID y ahora, por eso quizás también la incidencia de influenza ha bajado muchísimo, la misma incidencia de tuberculosis pulmonar ha bajado bastante, otras causas también han bajado muchísimo y tienen que ver mucho con este nivel de protección que estamos tomando ahora. Bien, doctor, sarampión, rubeola, neumonía. Hemos querido dejar la neumonía para que usted, doctor, nos diga cuál es la complicidad y la relación letal del COVID-19 con la neumonía. Esto, doctor, después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, le mencionaba la rubeola, sarampión y la neumonía. Y le decía que nos llamaba la atención y al mundo entero, ¿has visto esta cuasi joint venture, esta unión fatal del COVID-19 y la neumonía? ¿Por qué esa relación y a qué se debe eso? Sí, el coronavirus, en sentido general, siempre ha sido un virus que hemos conocido desde que iniciamos nuestra formación como médicos. Realmente es un virus que puede producir enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Esto estoy hablando en sentido genérico. Como todo virus, pero este como que se la aprendió más, los virus hacen mutaciones y van haciendo linajes que incluso van separándose de su antecesor. Sucedió con este coronavirus que los cambios vinieron acumulándose. En un momento tuvimos, por ejemplo, el SARS, eso fue como en el 2009, y luego, entonces, esa SARS, que es una cepa, varió, hizo una modificación a otra mucho más importante y se hizo el SARS-CoV-2. Cuando eso ocurre, el comportamiento de los virus puede modificarse mucho. Por ejemplo, en el caso de la transmisibilidad, pudiera ser mucho más transmisible que su predecesor. Entonces, en el sentido del SARS-CoV-2, tú tienes un virus que viene de un linaje de un virus respiratorio y que ha ido mutando y cambiando tanto que tiene una alta capacidad de transmisión y una alta capacidad de virulencia. Y sumado a esas dos cosas está que como no existía hasta la fecha una experiencia inmunológica de la población a nivel global, es decir, nadie previo había tenido un contacto con ese virus, eso provoca que nuestro sistema inmune al hacer contacto con el virus reaccione de manera exagerada contra ese virus y entonces en algunos casos resulte la cura, por así llamarlo, más cara que la enfermedad, que sería el virus. Entonces la correlación directa del virus con la neumonía es porque este virus tiene la capacidad de unirse a receptores de nuestras vías respiratorias y a partir de ese punto se desencadena toda una cascada inflamatoria en el pulmón, que es lo que uno luego traduce como una neumonía o como una infección pulmonar. Doctor, hemos estado muy cerca, personas de nuestro entorno afectadas, contagiadas con el COVID-19. Y hemos observado que hay varios tratamientos. En nuestro país se habla mucho de favipiravir, de 200 miligramos, citromicina 500 miligramos, la ivermectina de 6 miligramos. ¿Hay algún tratamiento, doctor, con estos medicamentos que le he mencionado, que esté comprobada su eficacia contra el COVID-19? Sí, antes de llegar a la respuesta, decir que también que
como era un virus nuevo, con un comportamiento distinto, no había un tratamiento específico. Porque previamente a los coronavirus se comportaban como el resfriado común y era algo, como explicamos en la sección anterior, autolimitado. Entonces nadie se interesó en el mundo, ninguna casa farmacéutica ni ningún estado se interesó ni en crear un tratamiento ni en mucho menos crear una vacuna. ¿Qué pasa? Que entonces los tratamientos que empezamos a aplicar cuando la pandemia inició, muchos estaban sustentados en pensamientos teóricos, como si fuera una filosofía, como que yo conozco tal medicamento, sé que sirve para tal cosa, como yo estoy viendo tal situación en el paciente, lo voy a aplicar. Y así pasó con la citromicina, pasó con la hidroxicloroquina, pasó con otros medicamentos contra virus que se utilizaron. Ya a la fecha, a año y medio de la pandemia, o más de año y medio, sabemos que muchos de esos medicamentos que utilizamos en principio, como los 3 que te mencioné, no tienen ningún asidero en el manejo de COVID, no agregan nada. Al contrario, pudieran traer efectos adversos. Por ejemplo, en el caso de la citromicina que tú comentas, luego de cierta cantidad de días de ser aplicado, puede estar asociado a arritmias, problemas del corazón e incluso muerte súbita. En pacientes susceptibles, no le pasa a todo el mundo, pero si no es un médico no va a saber quién es susceptible, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, entonces, ¿qué pasó también? Que muchas investigaciones, muchos investigadores comenzaron a buscar fármacos que potencialmente también pudieran tener algún efecto. Y sucedió que apareció una revisión, un estudio de laboratorio que confirmaba que la ivermectina podría tener un efecto antiviral in vitro, es decir, en un laboratorio colocando el medicamento con el virus, etc. Como estábamos en el proceso de desesperación de tratamiento, bueno, pues mucha gente tradujo esa información a la realidad inmediatamente, volando varios pasos que se necesitan para poder decidir que un medicamento que en el laboratorio funciona, realmente lo hace en el medio externo. Pero con la ivermectina sucedió que no tiene tampoco asidero, no se debe utilizar porque no tiene uso para la infección viral, no funciona, incluso si se usara, las dosis que se necesitan son extremadamente altas y entonces no sería factible utilizar. Sin embargo, con el tiempo se han ido utilizando medicamentos que sí han aprobado a nivel de investigación que se pueden aplicar. Y por ejemplo ha aparecido el favipiravir, como tú mencionaste, que era un medicamento que en Japón se utilizó como antiviral contra influenza, que se le vio cierto efecto. Ciertas investigaciones lo validaron, falta más todavía, pero vamos a decir que está en medio aprobado. Otro que tiene el nombre Remdesivir, que ya se utiliza cuando hay pacientes admitidos, y así han ido apareciendo otros, incluso muy complejos en su mecanismo de acción y modernos, que también tienen uso, como es el caso de los anticuerpos monoclonales, que son medicamentos que tienen una complejidad en su uso, pero que han mostrado cierta efectividad. Doctor, ¿por qué es tan costoso el tratamiento del coronavirus? Hemos hecho encuestas inclusive a nivel de personas afectadas con el virus, que muchos dicen que no pueden, un día puede costarle 80,000, 60,000, 90,000 pesos, 200,000 pesos de tratamiento. ¿Qué hace que estos medicamentos sean tan costosos con un virus del cual realmente todavía no se puede hablar a ciencia cierta y de manera contundente que X medicamento lo erradicaría? No, precisamente el hecho de que son medicamentos nuevos, eso lo hace costoso, porque por ejemplo el Remdesivir es un medicamento que apareció este año. Entonces tú sabes que son medicamentos novedosos,
patentizados, que tienen un precio incluso elevado porque salieron a vapor. Son medicamentos que estaban en carpeta y alguien dijo vamos a sacarlo y obviamente eso aumenta los costos significativamente. Esa es una, y básicamente, bueno, entiendo que esa es la razón, y también el tema de la especulación, que eso no lo podemos negar. Tú sabes, cuando está la necesidad y está la demanda, hace que la oferta dispare los precios. Entonces yo creo que esas son las dos razones básicas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del Remdesivir, vemos que a principio era un medicamento sumamente costoso, era prácticamente prohibido poderlo aplicar al común, y ahora básicamente un medicamento rutinario, que ya las aseguradoras lo cubren, si está bien justificado por el médico, y se puede aplicar bastante fácil. Ahora nos queda, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, como te comenté, que son medicamentos biológicos, que son extremadamente caros, aquí o fuera, donde quiera que usted los quiera ver. Sin embargo, va a ocurrir, como ocurrió con el Remdesivir, que en un año o dos van a bajar de precio a medida que se vayan utilizando y que esas empresas vayan teniendo el retorno. Perdón que te voy a extender un poco ahí, pero por ejemplo, con el caso del Remdesivir, ¿qué hizo la casa farmacéutica primaria? Bueno, pues facilitó la patente a otras casas farmacéuticas. Eso facilitó la distribución a nivel global del medicamento, pero también le facilita a ellos un retorno económico que le ayuda a reducir los precios. Sí, doctor. Baterías de preguntas. Tengo una batería de preguntas. Oiga, ¿qué tiempo debe durar el tratamiento? ¿Quedo inmune después de dar negativo, luego de ser afectado con el coronavirus? ¿Quedo inmune por haberme dado el coronavirus? Queda con cierta inmunidad, pero eso no te exime de que vuelva a tener la infección. Lo digo porque de todas maneras debes acudir en el tiempo apropiado, o el paciente debe acudir en el tiempo apropiado a vacunar. O sea, que queda cierta inmunidad. Y esta pregunta, ¿me puedo volver a contagiar con el coronavirus aunque ya esté inoculado con mis 2 dosis de la vacuna que se está poniendo en el país? Pudiera volverse a infectar, porque no solo con la de aquí, sino con cualquiera pudiera volverse a infectar. Es verdad que las posibilidades son menos, mucho menos, pero puede ocurrir la infección. Entonces, en este caso, el bien que te da la vacuna es porque esa infección que te ocurre va a suceder con menos intensidad, síntomas más leves, y básicamente eso va a suceder. ¿Por qué me piden que me haga los antígenos y luego el PCR? Bueno, eso se debe a un diagrama. El antígeno se puede hacer para hacer el diagnóstico, se puede aplicar para hacer el diagnóstico agudo. Si te da positivo, no hay necesidad de hacer la PCR, por simple lógica, porque el antígeno se detecta el virus en los primeros 7 días del proceso infeccioso. Luego, si te sale negativo, que es lo correcto, si te sale negativo y el médico sigue con la sospecha de que tú puedes tener una infección por COVID, entonces sale la PCR. O puede hacerse la PCR de inmediato, diría cualquiera, pues mejor me hago la PCR. Pero también hay que entender que hay un tema de costos, rastreo de los precios y eficientización de los gastos. Entonces, si tú tienes una prueba que es la antigénica, que te sale mucho más barata y que como quiera te puede dar un diagnóstico, entonces tú la aplicas primero y haces un tamizaje, y luego el que te sale negativo, pero tú sigues con la cosecha, entonces le haces la PCR. Doctor, el Gabinete de Salud del gobierno, en la persona de la señora vicepresidenta, dio declaraciones en el sentido de que se oficializaba la tercera dosis, la necesidad de la tercera dosis de la vacuna que aquí en la República Dominicana. Pero hay dos interrogantes. Primero, que señalaron que la tercera dosis se iba a poner a los 30 días de la segunda dosis, de la última dosis, de la segunda dosis. Y
Doctor, ¿es necesaria una tercera dosis? Porque ha habido muchas voces profesionales, cardiólogos, neumólogos, infectólogos, que han considerado muy precoz, muy rápida esta declaración oficial de que se va a inocular una tercera dosis y con una vacuna diferente a la que ya se ha inoculado. Bueno, ya opinión, obviamente son mis opiniones en este sentido. El gabinete tiene gente muy capacitada que está ahí dentro. La vicepresidenta muestra ser una persona inteligente y me imagino que ha tomado la decisión por alguna recomendación bastante fuerte. Sin embargo, si nos vamos al conocimiento que uno tiene, primero, comprendo, y creo que así lo han manifestado otros, que esa ventana de 30 días es demasiado corta si vas a aplicar la tercera dosis. Hay una explicación inmunológica que uno la puede hacer simplificar para entenderla, donde tú necesitas, para tú hacer un booster, tú necesitas que la inmunidad suba y comience a bajar, y en ese punto de caída es que tú le das como el golpe para que vuelva a elevarse. Eso es elemental en inmunología y vacunología. Entonces, al mes todavía hay una cantidad de anticuerpos importantes que no han descendido para tú bustearlos. Esa es una. La dos, que yo creo que la más importante, y ahí es que yo quisiera ver que el tiempo pase para ver de dónde ellos están fundamentando, es que no existe un órgano oficial global que esté dando esa recomendación, hasta donde yo tenga el conocimiento. Es decir, no hay una OMS que te diga, vamos a dar la tercera dosis a tal tiempo. No hay un CDC que te diga tal cosa, que son gente que están investigando y monitoreando lo que pasa con las vacunas y con el comportamiento del virus. Y todavía no está no estamos en ese marco. Sí hay estudios porque ahí voy a concluir con esa parte. Sí hay estudios que se están corriendo donde se aplica una tercera dosis de una vacuna diferente. Pero esos son estudios que han tenido buena respuesta, sí, pero todavía no han concluido. Entonces, yo entiendo que se están adelantando, a menos que ellos tengan la información que no tenemos nosotros de que la vacuna Sinovac está siendo inefectiva. Si esa es la información que ellos tienen y nosotros no la tenemos, entonces ahí se justifica, porque, por ejemplo, si usted va a los Estados Unidos y usted se ha puesto una vacuna no autorizada por ellos, allá tienen el protocolo de iniciar el esquema de ellos allá. Por ejemplo, la Sinovac allá no estaba aprobada. Entonces, si usted llega allá, le van a poner la Pfizer. ¿Por qué? Porque esa no está dentro de su calendario. Entonces, si ellos tienen esa información que la han ocultado hasta cierto punto, porque, por ejemplo, en Brasil hace tiempo que dijeron cuál era la eficiencia de la Sinovac, Indonesia dijo hace tiempo cuál era la eficiencia, Chile la dijo hace tiempo, aquí nunca se ha dicho. Si ellos la tienen y ahora se dieron cuenta que no le va a funcionar, que no está funcionando, pero debieran ser, si esa es la razón, debieran ser más transparentes y decir la situación. ¿Por qué debían ser transparentes? Porque ahora hay una alta población que dice que no va a ir a colocarse la tercera dosis. Entonces, si tú no sueltas la información y dices la realidad, entonces la aceptación de la población, que es lo que al final se busca, va a ser muy poca. Bien, doctor, ciertamente, como bien usted señala, esto, según nos llegan opiniones de amigos que siguen nuestro programa, de amigos de nuestro entorno, ha creado como cierta incertidumbre en muchas personas, en el sentido de que lo que han interpretado es que se le está diciendo de manera oficial, si así se quiere, que la vacuna con que han sido inoculados, la Sinovac, Coronavac en este caso, pues no ha tenido o se cree que no tiene la eficacia necesaria, y nos han preguntado muchos amigos que se sienten como en el limbo porque esto le produce cierta incertidumbre realmente. Sí,
Yo entiendo que, no quiero adelantarme, pero entiendo que esa es la razón. Hace un tiempo para acá, vamos a decir 1 o 2 meses, las autoridades de salud pública han estado solicitando a los centros hospitalarios que les reporten cuáles pacientes se admiten en los hospitales con la vacuna colocada. Y ya nosotros tenemos un tiempo dándole esa información a ellos. Que ellos no devuelven cuáles han sido sus evaluaciones estadísticas, ese es el otro aspecto. Bien, doctor. Doctor, se nos fueron más de media hora. Rápidamente. Antes de despedirnos, doctor, yo quisiera que usted le diga a nuestros amigos televidentes su número de contacto y dónde puede ir a verlo los amigos de Consulta Participativa para tratarse con usted. Sí, bueno, el mejor contacto, que se lo agradecemos a todo el que nos visite por esa vía, es la página de Infectoteam, me permite promocionarla aquí. Es un acceso por vía Instagram, pueden entrar por ahí, también estamos con nuestra página oficial en internet, pero por Instagram hay una alta interacción de mi esposa y yo ahí se suben unos posts donde las personas pudieran enterarse. Anoche mi esposa estuvo investigando y buscando y subió un post sobre el tema de la tercera dosis y que tuvo muchísima aceptación. De lo contrario, si ya me quieren encontrar de manera física, entonces yo laboro en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la suite 1003, de lunes a viernes, ahí estamos a sus órdenes. Bien, pues muchísimas gracias, doctor David de Luna Paula, por estar con nosotros en este conversatorio en Consulta Participativa. Realmente se nos quedan muchísimos temas y preguntas, doctor, pero el tiempo en televisión sabemos que es inexorable, es traicionero. Gracias por aceptar nuestra invitación, por participar con nosotros, y la puerta de Consulta Participativa están abiertas para Inmunoteam, para todo lo que tiene que ver con información y orientación de parte de usted y su equipo, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bien, amigos televidentes, a ustedes nuestra exhortación en tiempo de pandemia. Por favor, primero, con la que sea, vacúnate, protégete, protege a los tuyos y hazlo por ti, por tu familia, tus hijos, tus allegados, colaboradores, por todo el que tiene que ver e interactuar contigo. Vacúnate y quédate en casa. Por favor, quedémonos en casa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.